cuando calculan el ángulo, cuando ustedes tienen las coordenadas. La calculadora, las calculadoras, solo devuelven ángulos en el primero y en el cuarto cuadrante. Entonces, si ustedes tienen un vector que está en el primer cuadrante, el ángulo que les va a servir a ustedes es el ángulo que les da la calculadora. Si ustedes tienen un vector que está en el segundo cuadrante, como es en este caso, ¿sí? El ángulo que tienen que poner ustedes es el ángulo que les dio la calculadora más 180 grados. Lo mismo pasa si están en el tercer cuadrante, es el ángulo que les da la calculadora más 180 grados, y si están en el cuarto cuadrante, el ángulo es el ángulo que les dio la calculadora más 360 grados. ¿Esto no lo vimos? Yo a alguien se lo expliqué este año. No. No No, recuerdo. yo nunca lo vi. Bueno. Ah, ya sé a quién se lo expliqué. Está bien. No ¿En el importa. tercer Discúlpenme, cuadrante pensé que cuánto se los había suma? explicado a ustedes. No, discúlpenme. Y ahora les muestro por qué. Avísenme. Esto acuérdenselo, o anótenselo. Esto es fundamental. ¿En el segundo cuadrante son 180 también? Claro. No. Ok, gracias. En el primer cuadrante, si el vector está en el primer cuadrante, el ángulo que te da la calculadora es el que sirve. No hay nada que hacer. En todos los demás tenés que corregirlo. En el segundo, en el tercer cuadrante, al valor que te da la calculadora le tenés que sumar 180 grados. Y en el cuarto cuadrante le tenés que sumar 360. Y ahora, si quieres, vemos un par de ejemplos. Porque esto es así. O me lo creen. Veo que no me lo creen. Sí, se cree. Veo que no me lo creen. No, pero miren, les muestro un ejemplito. Fíjense, en este caso, a ver, no sé si están viendo ahí la hoja. Sí. ¿Ven la hoja en verde? Bueno, ¿recuerdan en qué cuadrante estaba el vector? Estaba acá. Esto es el segundo cuadrante. ¿Sí? Bueno, si ustedes hicieron la cuenta esta, arco tangente de 1 dividido en menos 1, seguro que la calculadora les dio menos 45. ¿Alguien hizo la cuenta? Sí. Bueno, ¿y Menos cuánto le dio? 45. Menos 45. Grados. Bueno, miren. ¿Por qué les da eso? Bueno, porque la calculadora les da un ángulo que estaría por acá. Les da un ángulo medido así, al revés. Este ángulo les está dando la calculadora. Y ustedes, este ángulo no es el que corresponde, porque este es un vector que está en el cuarto cuadrante y ustedes tienen un vector que está en el segundo cuadrante. Entonces, a este ángulo que les dio acá, le suman 180 y se los convierte en este ángulo que es el que corresponde. Estos son los 135 grados. ¿Me explico? Sí. Ah, Como ¿Está que bien? se le pega la vuelta para que quede positivo. claro. Exactamente. Vos al ángulo que te dio la calculadora te dio esto, menos 45 grados. Bueno, Sí. pero vos este ángulo no te sirve. Vos necesitas este ángulo. Bueno, ¿cómo haces para corregirlo? Al ángulo que te dio, que era menos 45, le sumás 180 y te da este 90 y ángulo que es el 90. que corresponde. ¿Está Claro. bien? De cada Bueno, cuadrante le sumas. exactamente. Pero Y usted no esa dijo corrección va a depender, esa corrección va a depender de cada ángulo. Un ejemplo hago para que vean ustedes. Por ejemplo, supóngase un ángulo que está en el cuarto cuadrante. Perdón, un vector que está en el cuarto cuadrante. A ver, díganme las coordenadas de un vector que está en el cuarto cuadrante. Menos 4 y menos 2. No. Eso estaría en el Está en el tercero. tercero. Menos 4 y menos 2 está acá. En Menos el cuarto. 4, 2. Menos 4, 4, 2 está en el segundo. 1 menos 3. 1 menos 3. 1 y menos 3. Ese sí está en el cuarto cuadrante. ¿Está bien? Bueno, fíjense. Calculémosle el módulo. Vamos a llamarlo B a esto. El módulo de B. Bueno, será raíz cuadrada de 1 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Eso da raíz cuadrada de 1 más 9. Y eso es raíz de 10. Y eso lo dejamos así. El módulo de B. Es raíz cuadrada de 10. ¿Está bien? Sí. Sí. Bueno, el ángulo. A ver si tengo lugar acá. Sí. El ángulo φ es el arco
tangente de la coordenada en y dividido la coordenada en x. Esto es, la coordenada en y es menos 3 dividido la coordenada en x, que es 1. Bueno, a ver si tengo cálculo por acá. Me dio menos 71. Shift, arco tangente 71 grados. de, perdón, menos 3. Menos 3 dividido. Bueno, eso da menos 71 grados. Me da este ángulo de acá. Así, este. Pero el ángulo que necesito es este, el positivo, de acá para acá. 360, claro. Entonces, para que me dé este ángulo al ángulo que me dio, le tengo que sumar 360. Eso así como está le sumo. Más 360 288. grados. 288. Me da 288 grados. ¿Cuánto había dado esto? Menos, me habían dicho, 71. 71. 71 grados y pico, ¿no? Bueno, si a esto le 56. sumo 360, esto me da 288 grados, 26 minutos y 6 segundos. Aprox. Bueno, este es el ángulo que sirve. Entonces, este vector, escrito en forma polar, será primero el módulo, que vale raíz cuadrada de 10, punto y coma, y ahora el ángulo. 288 grados, 26 minutos y 6 segundos. ¿Ahora se entendió por qué hay que corregir los ángulos? Sí. Bueno, y algo parecido pasa en el segundo y en el tercer cuadrante. Profe, disculpe la ignorancia, ¿no? Si vamos en el tercer cuadrante, ¿no sería el resultado de la calculadora más 270? No, porque si estás en el... ¿Dónde tengo lugar para escribir? Mirá. Si estás en el tercer cuadrante, vos tenés un ángulo por acá. ¿Sí? Y vos calculás a la calculadora te va a dar un vector que va a estar así. Te va a dar un ángulo así. Y vos necesitas este ángulo más todo esto. Entonces, a este ángulo que te dio, le tenés que sumar 180 grados. Ah, ok. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, sí. Bueno, y esto, a ver si por lo menos, ya que lo hicimos para que vean ustedes para qué sirve. Este vector, así como está utilizando el módulo y el ángulo, lo puedo volver a escribir en forma cartesiana. La coordenada en X va a ser el módulo, raíz de 10, por coseno de 288 grados, 26 minutos, 6 segundos. Y la coordenada en Y va a ser igual a raíz de 10 por seno de 288 grados, 26 minutos y 6 segundos. Háganse esto ya para que vean ustedes cómo se puede pasar de una manera a la otra. A ver. Si ustedes hacen esta cuenta, raíz de 10 por el coseno, les debería dar la coordenada en X de la cual partimos. Y si hacen esa cuenta, no sé si ven, a mí me da ahí. ¿Lo ven? 1,00000, o sea, da 1. Da 1, ¿sí? Y si hacen raíz de 10 por el seno, debería darnos la coordenada en Y. Da menos 2,9999, da menos 3. Menos 3. La coordenada en X da 1. Y la coordenada en Y da menos 3. ¿Por qué la importancia del ángulo? Porque si ustedes ponen mal este ángulo,
No les da el vector que tenían. Da un vector con coordenadas distintas. Bueno, ¿se entendió la importancia de corregir estos valores? Sí. Sí, sí. Profe. Y en el caso que estábamos viendo Bueno. antes, ¿qué sería? ¿La raíz de 2 por el coseno de 135 grados? Claro, si vos querés, o sea, me faltó escribir. A más B más C, escrito en forma polar, sería raíz de 2, punto y coma, 135 grados. Si vos querés volver a las coordenadas cartesianas de este vector, haces raíz de 2 por coseno de 135 Sí, da -1. y debería darte menos 1. Y si Perfecto. haces raíz de 2 por seno de 35, debería darte 1. O sea, verificás de esa manera. Exactamente. Pero insisto, es fundamental que escriban bien estos ángulos, si no, les da mal. ¿Está bien? Sí. Bueno, a ver, ¿qué ejercicio podemos hacer? ¿Esta guía la va a subir Sí, hoy o mañana? voy a sacar los primeros, los últimos ejercicios y se las voy a subir. ¿Qué hora es? Sí, teníamos un rato todavía. Vamos a hacer este que figura como ejercicio 7. A ver, espérenme un segundito. Si hacemos el 6 primero o el 7. Es el que figura como 7, vamos a hacer. O por lo menos empezar. Bueno, dice, hallar gráfica y analíticamente el módulo y la dirección de la fuerza equilibrante del siguiente sistema de fuerzas concurrentes aplicadas a un cuerpo. F1 tiene un valor de 4,5 kilogramos fuerzas, eso es el módulo, y apunta hacia el noreste. F2 vale 2,3 kilogramos fuerzas y apunta hacia el este. Y F3, 1,4 kilogramos fuerzas y apunta hacia el sur. Bueno, a ver. Hay que dibujar un sistema de ejes cartesianos. Esto es X, esto es Y, ¿verdad? Bueno, a ver. Dicen F1, 4,5 kilogramos fuerzas y apunta hacia el noreste. Bueno, a ver, ¿qué dirección tiene el noreste? Esto sería norte, ¿verdad? Hacia la izquierda. Este, oeste y sur. ¿Les queda claro los puntos cardinales? Sí. Sí, sí. Bueno. ¿Dónde estaría el noreste? ¿Por acá? Cuadrante 1. No, Ahí. Por acá. No, al otro lado. Claro. O acá. ahí. Ahí. Esto es Primer norte, cuadrante. esto es este. Este, noreste. Esto es oeste. Y dices noreste. O sea que Cuadrante uno. tiene Sí. esta dirección. Claro, así. Acá está F1. Y si es noreste, ¿sí? Está justo a la mitad entre el este y el norte. O sea que esto, ¿qué ángulo tiene? 45. 45 grados. Bien. Dice después que F2 vale, perdón, y esto vale 4,5 kilogramos fuerza. 4,5 kilogramos fuerza. Después que F2 apunte hacia el este, o sea que coincide con el eje X, ¿y cuánto mide? 2,3. Acá está F2. Esto es 2,3 kilogramos fuerza. ¿Y qué otra tenemos? F3 apunta hacia el sur. F3 1,4 kilogramos fuerza. Bueno, estas así como están dadas, ¿sí? Están dadas en forma polar.
porque F1, fíjense, lo que me dicen es cuánto mide este módulo, que es 4,5 kilogramos fuerza, y después me dan el ángulo. No me dicen el ángulo ahí, pero me dicen hacia dónde apunta, y yo sé que eso es 45 grados. ¿Se entiende esto? Sí. Bueno, F2, fíjense, ¿cuánto vale el módulo de F2? Vale 2,3 kilogramos fuerza. ¿Y qué ángulo forma? 0. Muy bien. 0 grados. 0 grados, perfecto. Y F3, ¿qué módulo tiene? 1,4. ¿Y qué ángulo forma respecto del semieje positivo? Todo esto, 270, así, 270. 270 grados. 270. Perfecto. Bien. Estas tres están dadas en forma polar. ¿Hasta llegamos? Sí. Bueno, para sumarlas en forma analítica hay que pasarlas a forma cartesiana. Anótense eso. Para sumar las fuerzas en forma analítica, debemos pasar las fuerzas a forma cartesiana. Porque Pasarlas. recuerden que para sumar, pasar las fuerzas a forma cartesiana. Porque recuerden que para sumarlas se suma componente a componente. La parte de X con la parte X, la parte Y con la parte Y. Acá no tenemos parte X y parte Y. Acá tenemos el módulo y tenemos el ángulo. Entonces, F1. A ver. ¿Cómo hacemos para... ¿Esto acá lo copiaron? Sí. Sí. Bueno, ¿cómo hacemos para encontrar la componente en X de la fuerza 1? Es simplemente agarrando el módulo 4,5 y multiplicándolo por el coseno de 45. ¿Está bien? Ujú. ¿Cuánto es? 4,5 por coseno de 45. Eso es 3,18. Puede ser, ¿Cómo eso nos dijo? da. Perdón. Sí, eso. 3,18, punto y coma, eso en la parte, en la componente X, y en la componente Y nos va a dar lo mismo, si mal no lo recuerdo. Sí, alguien me había preguntado algo. Sí, Se hiciste repitió. 4,5 por 45. Por Claro, el a ver, esperen coseno. que me parece que fui demasiado rápido. F1 en X es el módulo 4,5 kilogramos fuerza por coseno de 45 grados. F1 en Y es 4,5 kilogramos fuerza por seno de 45 grados. Esto con respecto a la fuerza 1. F2 en X es 2,3 kilogramos fuerza por coseno de 0 grado. Sube un poquito la hoja, por favor. Y F2 en Y es igual a 2,3 kilogramos fuerza por seno de 0 grado. Y lo mismo para la F3. F3 en X es 1,4 kilogramos fuerza por coseno de 270 grados
y F3 en I es 1,4 kilogramos fuerza por seno de 270 grados. Bueno. Esto era 3,18 kilogramos fuerza, 3,18 kilogramos fuerza. Esto es 2,3 kilogramos fuerza. Esto es 0 0, kilogramos fuerza. 0, Esto es 0 kilogramos fuerza y esto es menos 1,4 kilogramos fuerza. Bueno, fíjense a ver si pudieran hacer estas cuentas si les da lo mismo. ¿Listo? ¿Pudieron copiarlo? La unidad de medida que queda es kilogramos fuerza, ¿no? ¿Cómo? La unidad que queda es kilogramos fuerza. Claro, porque seno y coseno no tienen unidad. O sea que todo tiene kilogramos fuerza. Bueno, ¿puedo cambiar la hoja? Sí. Espera, profe, un segundín. ¿Ahora sí? Sí. Sí. Bien. Entonces, hay que sumar. ¿Qué es lo que pide ahí? El módulo de dirección a fuerza equilibrante. Bueno. Voy a escribir lo que se llama la fuerza resultante, que es la suma. Fuerza resultante en X es igual a la fuerza 1 en X más la fuerza 2 en X más la fuerza 3 en X. Bueno, y ahora hay que recurrir a estos valores que obtuvimos acá. La fuerza 1 en X nos dio 3,18 kilogramos fuerza, más la fuerza 2 en X nos dio 2,3 kilogramos fuerzas más, y la fuerza 3 en X nos dio 0 kilogramos fuerza. O sea que fuerza resultante en X es la suma de esto. 3,18 más 2,3 más 0. Eso da tanto como 5,48, ¿puede ser? Sí. Eso es 5,48 kilogramos fuerza. Bien, esta es la fuerza resultante en la componente X. Me falta encontrar ahora la fuerza resultante en la componente Y. Fuerza resultante en la componente Y será, hay que sumar todas las componentes en Y que obtuvimos. Es fuerza 1 en I más fuerza 2 en I más fuerza 3 en I. Esto es 3,18 kilogramos fuerza más la fuerza 2 en I nos dio 0. Y la fuerza 3 en I nos dio menos 1,4 kilogramos fuerza. Bueno, esto no sé cuánto da. 1,78. ¿Cuánto? 1,78. 1,78. 78. 78, sí. Bien, 1,78 kilogramos fuerza. Perfecto. Bien. O sea que la fuerza resultante es la fuerza resultante en X, punto y coma, la fuerza resultante en Y. Esto no es otra cosa más que
5,48 kilogramos fuerzas, punto y coma, 1,78 kilogramos fuerza. O sea que si yo representara esta fuerza, ¿sí? Tiene más o menos esta pinta. Fíjense que es positiva. La parte en X es positiva y la parte en Y es positiva. Nos da en el primer cuadrante. Nos da una fuerza que tiene más o menos, esto es 5,78 kilogramos fuerza en X, y en Y nos da 1,78 kilogramos fuerza. Esta fuerza anda por acá. Esto es la fuerza resultante. Esta fuerza resultante no es otra cosa más que la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3. ¿Se entendió? Más o menos, ¿me siguieron? Sí, sí, yo entendí. Bueno, esta fuerza resultante cumple la misma función que si yo agarrara la fuerza 1, la 2 y la 3 y la saco y dejo esta fuerza solita. Era fuerza 5,48, ¿no era? Sí, gracias, 5,48. Ahí está. En X es 5,48 y en Y es 1,78. Ahora sí. Bueno, de esta fuerza habría que calcular el módulo y el ángulo. Porque dice del módulo y la dirección. Bueno, para esto, el módulo de la fuerza resultante va a ser igual a la fuerza resultante en X al cuadrado más la fuerza resultante en Y al cuadrado, todo esto raíz cuadrada. Esto por Pitágoras, ¿lo recuerdan? Sí. Esto va a ser, la fuerza resultante en X es 5,48 al cuadrado más 1,78 al cuadrado. A ver cuánto da eso. El módulo de la fuerza resultante. No sé cuánto les da a ustedes. 5,76. 5,76. 5,76 kilogramos fuerza. Bueno, y el ángulo, el argumento, es el arco tangente de la componente en Y, 1,78 kilogramos fuerza, dividido 5, No se ve. perdón. Arco tangente de... ¿Pudieron calcular el ángulo? Casi 18 grados. Sí, lo podemos redondear a 18 grados. ¿Hace falta corregirlo? No. No, porque está en el primer cuadrante. Bien, está en el primer cuadrante, así que no hace falta corregirlo. Esto nos da algo muy parecido a 18 grados. O sea que la fuerza resultante, escrita en forma polar, tiene módulo 5,76 kilogramos fuerza, punto y coma, 18 grados.
Bien. Y esta era la fuerza resultante escrita en forma cartesiana. Esto es forma cartesiana. Y esto en forma polar. ¿Listo? Ujú. ¿Pudieron copiar? De mi parte, sí, profe. ¿Ya estamos? Bueno, fíjense que el ejercicio pide hallar gráfica y analíticamente el módulo y la dirección de la fuerza equilibrante. Esta no es la fuerza equilibrante, esta es la fuerza suma. La fuerza equilibrante es una fuerza que había que aplicarle a esta para que el sistema quede en equilibrio. ¿Puedo cambiar la hoja? Sí. Bueno, miren. Nosotros al principio teníamos... A ver, vuelvo al principio, acá. Estas eran las tres fuerzas que teníamos. ¿Lo ven? Sí. Bueno, calculamos. Fuerza 1 más fuerza 2 más fuerza 3 y nos dio una fuerza más o menos por acá, a grandes rasgos. Una cosa así nos dio. Ujú. Esto es la fuerza resultante. Esta fuerza cumple el mismo cometido que estas tres juntas. ¿Hasta ahí estamos? Si yo saco Sí. estas tres fuerzas y dejo esta sola, Es lo mismo. causa el mismo efecto que estas tres actuando juntas. Bueno, pero así, como está, si esto fuera un carrito, un objeto, algo, esto se movería. Bueno, para equilibrar el sistema tengo que poner una fuerza igual y opuesta que esta. Eso se llama fuerza equilibrante. Es una fuerza igual y opuesta que va a tener el mismo módulo y va a tener sentido contrario. Miren este lápiz. Acá. Con Doberman ese lápiz. Sí, está. ¿Ven? Ahí. Esto es la fuerza equilibrante. Si yo le pongo esta fuerza es como si estuviera